Good evening, dear apprentices. Soy Paola Escobar, su tutora de inglés. Quiero contarles que el día de hoy no tuve asistencia en la videoconferencia. De igual forma, quería aprovechar para explicarles los temas que íbamos a tratar en esta sesión, el cual era el presente simple versus continuous, en el cual hago un comparativo entre los usos del presente simple y el presente continuo o progresivo. En el lado izquierdo encontrarán el uso número uno, que es habits and routines. Entonces, el presente simple habla de acciones permanentes, es decir, que se dan día a día. Verdades generales, por ejemplo, it never snows in the eh, desert, perdón. It never snows in the desert. Nunca neva en el desierto. O el día tiene 24 horas. Stated verbs, que son acciones que indican estados, por ejemplo, sentir, comprender, saber, pensar. Feel, understand, know, think, want, taste. Like, gustar. Las palabras claves y adverbios de frecuencia de este tiempo, entonces son never, usually, always, often, nunca, usualmente, siempre, a menudo. Expresiones de tiempo, every day, once a month, una vez al mes, on Mondays, how often, con qué frecuencia. El auxiliar entonces es do y does, y al verbo se le agrega s en caso de que sea she, he, it. El present continuous indica action happening now, acciones que pasan ya, en este preciso momento. Por ejemplo, ahora les estoy explicando el tema de inglés. Eh, I am writing an essay at the moment. Acciones temporales. Por ejemplo, Luis is living in Granada this month. Luis está viviendo en Granada este mes. Generalmente cuando hablamos de dónde vivo, el lugar donde vivo, diríamos live. I live in. Luis lives in. Porque son acciones permanentes, es decir, vivimos en un lugar por un largo periodo de tiempo, generalmente, ¿cierto? Pero si ahora estamos hablando de a una persona que se piensa mover pronto o que puede que cambie de lugar pronto, utilizamos más el continuo, está viviendo. Esto indica que puede que cambie en el futuro o que lo está haciendo por ahora por cierta situación específica y luego se va a pasar. 3. A definite plan for the future. Entonces el present continuous también tiene una insinuación hacia el futuro, ya que utilizamos el verbo go, ir, going to, ir a. Por ejemplo, en este caso, we are going to England next week. Vamos a ir a Inglaterra la próxima semana. Las expresiones de tiempo y palabras claves de este tiempo gramaticales: at the moment, en el momento; right now, justo ahora; this week, esta semana; or this month, or this year; next month, el próximo mes; or next week, next year; today, hoy; tomorrow. El auxiliar de este tiempo es el verbo to be más otro verbo con ing, el verbo to be conjugado. Entonces acá van a ver otro comparativo en donde hay ejemplos. El present simple se utiliza en la forma afirmativa con el verbo como lo conocen. Por ejemplo, acá tenemos work, like, study. Hay una excepción que es cuando el sujeto es un hombre, una mujer o una cosa sola, o sea, tercera persona, el singular, se le agrega ese al verbo, pero esto solo aplica en la forma afirmativa, ya que en la negativa y en la pregunta van a tomar un auxiliar que es el does, y el does ya tiene ese, entonces ya el does toma esa conjugación y el verbo vuelve a quedar en su forma base. En el present continuous utilizamos el verbo to be, acá está conjugado, por ejemplo, am, is, are, por acá lo tenemos, y otro verbo principal con ing. Entonces acá hay una comparación. Yo trabajo todos los días, I work every day, es una acción permanente. Y acá indica currently. Currently significa actualmente. Actually significa la verdad. Entonces es diferente. Currently, actualmente, I am working in the office. Estoy trabajando en la oficina, pero pronto me voy a ir. O
En este momento estoy trabajando en la oficina, ¿cierto? Entonces indica acciones que están pasando ahora. My son likes comics. Le gustan los cómics porque es algo que le ha venido gustando y que digamos que es un hábito que él tiene o una situación permanente. Le gusta, los gustos generalmente se indican en presente simple. Y ahora, en present continuous, now Sarah is wearing a nice dress. Es muy importante que aprendan esta expresión que está en el material de estudio, el cual habla de las prendas de vestir. El verbo wear es usar, pero no es usar de ropa. El verbo use es usar, pero de objetos o otro tipo de cosas diferentes a las prendas de vestir. Now Sarah is wearing a nice dress. Ahora está usando un vestido chévere, ¿cierto? En este momento. Acá están las excepciones o casos específicos en el que el verbo cambia, no solo se le agrega s, sino que se le agrega es. Cuando terminan en o, x, sh, ch, s. Cuando acá hay un error, es cuando termina en consonante más y, se cambia a ies. Por ejemplo, en este caso tiene una d y tiene la y, el study, se le cambia la y por ies. La forma negativa del present simple se utiliza con el auxiliar negado don't y doesn't y sigue el verbo ya normal y la oración normal. Entonces se pone el don't después del sujeto. I don't work, my son doesn't like, Sarah doesn't study. En la forma negativa del present continuous, como ya dijimos que el verbo to be es el auxiliar, entonces el verbo to be se niega agregándole not. Se puede abreviar o se puede dejar así. I'm not, Sarah is not, my son is not. También puede decir isn't, aren't. Después de ese not se pone el verbo con ing. Currently, I'm not working in the office. Sarah is not wearing a dress now. My son is not going to love this comic. Este es futuro. A mi hijo no le va a gustar este cómic porque estamos utilizando el going to. Para hacer preguntas, en ambas estructuras se utiliza primero el auxiliar y luego sigue la frase, prácticamente la forma afirmativa de la frase. Do you work every day? Acá falta el signo de pregunta. Does he like comic books? Does she study at UPB? Acá como el auxiliar lleva s, does, los verbos ya no llevan ningún tipo de conjugación, es decir, que queda en su forma base. En present continuous iniciamos con el auxiliar, que es el verbo to be. Are you working in the office? Inicia con el auxiliar, luego sujeto, verbo con ing, verbo principal con ing. Lo mismo acá. What is she wearing now? Acá iniciamos con un WH question, pero miren que la estructura es la misma. Auxiliar primero, luego sujeto, luego verbo principal con ing. What is she wearing now? Acá en este último iniciamos con el auxiliary is, el verbo to be conjugado is, he sujeto, verbo principal going con ing, going to like it, le va a gustar a él esto, is he going to like it? Bueno, acá tenía una práctica para repasar la conjugación de nuevo en afirmación en presente simple. Con el verbo to be, para que repasaran, el verbo to be nos ayuda a construir también el continuo. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. La idea era que me ayudaran a llenar esta parte. Luego, el verbo to be, acá está el presente simple. I am beautiful, you are interesting, we are students, they are in my house. Acá se está utilizando como presente simple. Si le agregáramos otro verbo con ing, entonces ya pasa continuo. Ya no sería I am a student, soy una estudiante, sino estoy estudiando, ando, endo, ¿cierto? I am studying. Entonces ahí ya lo convertimos a continuo. To have, que es tener, pues la conjugación es I have, you have, we have, they have. Estos cuatro arriba iguales y estos tres de abajo diferentes. He has, she has, it has, con la S, ¿cierto? Lo mismo pasa con el verbo work, to work, trabajar. Estos de arriba, todos van en su forma base, work, work, work. Y con he, she, it, works, works, works. ¿Está claro?
He puede ser Scott, she puede ser Sarah, it puede ser the chair. Es decir, ustedes en oraciones no siempre van a encontrar los pronombres. Hay veces van a encontrar el nombre de la persona. En vez de decir he, puedo decir my dad, mi padre, pero sigue siendo un hombre solo. En vez de she, puedo decir my sister, mi hermana, es una mujer sola. Y en vez de it, puedo decir the flower, la flor, un objeto solo. Si son varios objetos, se utiliza they. El pronombre que lo reemplaza es they. Entonces ya no lleva ese. Por último, habían unos ejercicios en donde ustedes debían detectar la palabra clave y con eso decidir si es presente simple o present progressive o continuous. Es decir, every day es una palabra clave del presente simple. Entonces esta oración debería ir conjugada en presente simple. Sería she studies, le agregamos ese porque el pronombre es she. She studies English every day. Acá la palabra clave es right now, en este momento. Entonces el uso general es estoy haciendo, ¿cierto? My homework, la tarea. ¿Cómo sería? Yo, más el verbo to be, más el do, hacer con ing, que es ese ing en este caso es ando, endo. Yo estoy haciendo, I am doing my homework right now. Otra palabra clave, at the moment, en este momento. Entonces no sería, nosotros vemos televisión en este momento, sino estamos viendo. ¿Cómo sería? Estamos, we are, ahora el verbo principal, watch, con ing. We are watching TV at the moment. Estos ejercicios los pueden hacer, me los pueden enviar al correo, no tienen nota, pero les ayudaría a practicar un poco la diferencia entre estos dos tiempos. Acá están las palabras claves y acá está la estructura. Espero que les sirva este video y cualquier cosa me escriben. Bye bye.